El Papa Francisco revela la verdad detrás del tercer secreto de Fátima en una revelación profunda que ha provocado oleadas de reflexión en la comunidad católica mundial. El Papa Francisco ha revelado la verdad detrás del tercer secreto de Fátima, guardado durante mucho tiempo. Durante más de un siglo, este secreto, envuelto en misterio e intriga, ha sido una fuente de especulación, ansiedad y fascinación. El secreto que lo rodea ha dado lugar a interminables debates, tanto dentro como fuera de la Iglesia, sobre su verdadero significado y trascendencia. Ahora, con la revelación decisiva del Papa Francisco, se ha levantado el velo y se invita al mundo a comprender las profundas implicaciones de esta profecía para nuestros tiempos. Para comprender verdaderamente la importancia del tercer secreto, debemos volver a recordar los extraordinarios acontecimientos de 1917, cuando 3 jóvenes pastores, Lucía Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, presenciaron 6 apariciones de la Virgen María en el pequeño pueblo de Fátima, Portugal. Estas visiones, ahora profundamente arraigadas en la vida espiritual de la Iglesia, se conocieron como las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. De mayo a octubre de ese año, los niños recibieron mensajes de la Santísima Madre que darían forma al curso del catolicismo moderno y ofrecerían una visión de las pruebas y desafíos que aguardaban a la humanidad. El 13 de julio de 1917, durante una de las apariciones más importantes, la Virgen María reveló los 3 secretos de Fátima a los niños. Mientras que los 2 primeros secretos, que describen el final de la Primera Guerra Mundial y la terrible persecución de los cristianos en el siglo XX, fueron revelados al público en 1941, el tercer secreto permaneció oculto a la vista, alimentando la especulación y la curiosidad durante décadas. La anticipación en torno a su eventual revelación solo creció con el paso de los años, y muchos se preguntaron por qué se había mantenido bajo una confidencialidad tan estricta. No fue hasta el año 2000, bajo el papado del Papa Juan Pablo II, que el Vaticano publicó una versión parcial del tercer secreto. Sin embargo, fue la reciente revelación completa del Papa Francisco la que realmente trajo claridad a lo que muchos habían considerado durante mucho tiempo una profecía ominosa y críptica. ¿Qué reveló este secreto? ¿Cuál es el mensaje que nos envía hoy, en una época de incertidumbre y confusión moral? En el corazón del tercer secreto se encuentra una poderosa advertencia que habla al alma misma de la humanidad. Describe un tiempo de gran sufrimiento, caos y convulsión espiritual, un tiempo en el que las fuerzas del mal parecen estar abrumando al mundo. En la visión que recibieron los niños, vieron a un obispo vestido de blanco, que simbolizaba al Papa, que fue abatido por un gran ataque. No se trató simplemente de un ataque físico, sino espiritual, lo que indica que la Iglesia misma se enfrentaría a un periodo de intensas pruebas y persecución. Las imágenes son duras e inquietantes, un recordatorio de que la batalla entre el bien y el mal es real e implacable, y de que los fieles deben estar preparados para los desafíos que se avecinan. Sin embargo, en medio de estas visiones oscuras, también hay un mensaje de esperanza. La Virgen María no dejó a sus hijos sin consuelo. En medio de las pruebas, instó a los fieles a permanecer firmes en la oración, a buscar refugio en su inmaculado corazón y a confiar en el poder de la gracia de Dios. El tercer secreto, lejos de ser una simple advertencia, es un llamado a la vigilancia espiritual, un llamado a la oración, al arrepentimiento y a la unidad dentro de la Iglesia. La Virgen María enfatiza la importancia de volver a la fe, abrazar el sacramento de la confesión y confiar en la providencia de Dios para que nos guíe a través de la oscuridad. El Papa Francisco, en su revelación, ha dejado en claro que el tercer secreto no es simplemente un artefacto histórico del pasado, sino una profecía viva que habla directamente a nuestro tiempo. Mientras el mundo enfrenta desafíos sin precedentes, ya sea en forma de desastres naturales, conflictos geopolíticos o decadencia moral, el mensaje de Fátima sigue siendo tan urgente como siempre. La revelación del Papa no es un momento de miedo, sino de preparación. Estamos llamados a enfrentar las pruebas venideras con coraje, oración y confianza en la providencia de Dios. Ante la adversidad, se nos recuerda que no estamos solos,
la Virgen María está con nosotros, guiándonos a través de las tormentas, y la intercesión de los santos, especialmente San Miguel Arcángel, está disponible para protegernos de las fuerzas del mal. ¿Por qué la Iglesia ha guardado este secreto durante tanto tiempo? Las razones del secreto son complejas, pero probablemente se derivan del deseo de la Iglesia de proteger a los fieles del miedo y la confusión innecesarios. El tercer secreto no es una simple profecía de fatalidad, sino un profundo llamado a la acción, un recordatorio de que la fuerza de la Iglesia y de los fieles no reside en el poder mundano, sino en la devoción espiritual y la unidad. El mensaje de Fátima, tal como lo reveló el Papa Francisco, es claro: los fieles deben permanecer vigilantes, vivir el Evangelio y confiar en la protección de la Virgen María. Los secretos de Fátima, incluido el tercero, no son meras curiosidades históricas. Son mensajes proféticos que nos han sido dados por una razón. La revelación completa del Papa Francisco nos invita a todos a reflexionar profundamente sobre nuestro propio camino de fe, a examinar cómo podemos responder a los desafíos de nuestro tiempo y a renovar nuestro compromiso con la oración, la penitencia y la conversión. Al enfrentar el futuro desconocido, recordemos el llamado a la santidad y la promesa de protección divina que viene a través de la devoción al Inmaculado Corazón de María. En conclusión, el tercer secreto de Fátima no es un mensaje de desesperación, sino un llamado a prepararnos espiritualmente para las pruebas que nos esperan. A través de la oración, el arrepentimiento y una fe inquebrantable, podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Y en el abrazo del amor de Dios y la intercesión de la Virgen María, encontraremos la fuerza para resistir y salir victoriosos. En 1928, a la temprana edad de 14 años, Lucía fue enviada a la escuela de las Hermanas de Santa Dorotea en Vilar, cerca de Oporto. Durante la década de 1930, el obispo de Leiria le pidió a ella y a sus primos que documentaran sus experiencias, incluidas las profundas visiones y mensajes que habían recibido. Lucía compartió estas experiencias en sus terceras memorias, que se publicaron en 1941. La parte final de las memorias, que detalla el tercer secreto, fue escrita en circunstancias extremas en 1944, cuando Lucía estaba gravemente enferma en Tui. El obispo, temiendo morir sin revelar el contenido del secreto, le pidió urgentemente a Lucía que lo pusiera por escrito. Décadas después, el cardenal Joseph Ratzinger abordó los rumores y debates en curso en torno al tercer secreto en su disertación teológica El mensaje de Fátima. Explicó que el secreto no debe verse como una predicción del futuro o una respuesta a grandes problemas mundiales, sino más bien como un lenguaje simbólico que refleja el sufrimiento y la persecución de los mártires de la Iglesia. La narración de Lucía relata una poderosa visión en la que vio a un ángel sosteniendo una espada llameante, dispuesto a traer destrucción al mundo. Sin embargo, la luz de la Virgen María intervino, extinguiendo las llamas. El ángel gritó 3 veces, instando al arrepentimiento: penitencia, penitencia, penitencia. Este momento fue un llamado a la conciencia espiritual, una invitación para que todos se alejaran del pecado y buscaran la redención. La visión continuó con una representación de una cruz imponente en la cima de una montaña empinada. Obispos, sacerdotes, monjes y monjas fueron vistos subiendo hacia la cruz, cada uno enfrentándose a tremendas pruebas. En la cima de la montaña, entre las ruinas de una ciudad destruida, el Santo Padre, que simbolizaba al Papa, se arrodilló en oración, su alma profundamente conectada con Dios. Sin embargo, en un acto de martirio, fue asesinado por soldados. Este martirio representó su fe inquebrantable frente a la persecución y la muerte. La visión no fue solo una representación del sacrificio de un hombre, sino un símbolo del sufrimiento soportado tanto por el clero como por los laicos en su búsqueda de la santidad. Toda la visión, con su enfoque en el arrepentimiento, la penitencia y un llamado a la humanidad a alejarse del pecado, tiene un profundo significado espiritual. La luz de la Virgen María representa la misericordia divina, ofreciendo esperanza y gracia incluso ante el juicio inminente. La espada llameante, por otro lado, es un símbolo de la justicia divina, recordándonos las consecuencias del pecado y la necesidad de expiación.
La escena de la persecución resalta la antigua batalla entre el bien y el mal, recordando a los fieles que deben mantenerse firmes en su fe, sin importar las pruebas que enfrenten. La imagen de los ángeles que recogen la sangre de los mártires es una poderosa representación del triunfo de la fe sobre la opresión. La sangre de los inocentes, que simboliza el sufrimiento, se convierte en una fuente de redención y esperanza para el mundo. En esencia, el tercer secreto de Fátima no es solo una visión de desesperación, sino una de profunda esperanza y un llamado a la acción. Es un recordatorio para todos nosotros de que la fe, el arrepentimiento y la perseverancia en tiempos de sufrimiento conducirán finalmente a la victoria del bien sobre el mal. La luz de la Virgen ofrece consuelo, misericordia divina y una promesa de que, sin importar cuán oscuros puedan parecer los tiempos, la fe nos guiará. Este secreto, aunque aterrador en su descripción del sufrimiento, en última instancia nos ofrece un camino hacia la salvación y la renovación espiritual. El tercer secreto de Fátima, un llamado a la fe, al arrepentimiento y a la renovación espiritual. El tercer secreto de Fátima no es solo una profecía, sino un profundo mensaje espiritual que resuena a través de los siglos, instándonos a fortalecer nuestra fe, buscar la renovación espiritual y enfrentar la batalla continua entre el bien y el mal. Su profundo simbolismo y los temas de penitencia y arrepentimiento sirven como un recordatorio del camino esencial hacia la salvación, un camino que requiere una confianza inquebrantable en la voluntad divina de Dios, especialmente en tiempos de prueba. La hermana Lucía, la vidente a quien se le confiaron los secretos de Fátima, compartió su comprensión del tercer secreto con el Papa Juan Pablo II en una carta personal que escribió en mayo de 1982. Esta comunicación, que llegó más de 4 décadas después de las apariciones, reveló la naturaleza simbólica del secreto. En su carta, la hermana Lucía advirtió que si el mundo no escuchaba el llamado de la Virgen María al arrepentimiento y la conversión, enfrentaría graves consecuencias, persecución de la Iglesia, guerra y sufrimiento por el Santo Padre. Enfatizó que, así como Rusia había sufrido, también el mundo experimentaría dificultades a menos que la humanidad se volviera hacia Dios. Pero también había esperanza en este mensaje. La hermana Lucía también reveló que si el mundo aceptaba el llamado a la renovación espiritual y al arrepentimiento, la paz triunfaría y Rusia experimentaría una conversión espiritual, cumpliendo la promesa de Fátima. Esta marcada dicotomía sufrimiento o paz, destrucción o conversión enfatiza el papel fundamental del libre albedrío humano en la configuración del futuro. El mundo, a través de la oración, la penitencia y la fiel obediencia a Dios, podría evitar el desastre y asegurar un futuro de paz. Ahora, después de muchos años de silencio, el Papa Francisco finalmente ha revelado el tercer secreto de Fátima completo. Esta decisión llega después de mucha oración, reflexión y consulta. En su declaración, el Papa expresó la urgencia de esta revelación, que, aunque revela una visión inquietante, en última instancia lleva consigo una poderosa invitación a abrazar el poder transformador de la oración y el arrepentimiento. No es una mera profecía, sino un llamado a la acción, que nos insta a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a mantenernos firmes en nuestra fe en medio de las pruebas que nos esperan. En su mensaje, el Papa Francisco enfatizó que esta revelación ofrece más que una simple visión de los eventos futuros. Sirve como un profundo recordatorio de la necesidad de la humanidad de usar su libre albedrío para elegir el camino de la rectitud. La autoridad de Dios sobre la historia es clara, pero es a través de nuestras propias decisiones, nuestras oraciones, nuestra penitencia y nuestro compromiso con sus caminos que podemos cumplir la visión de paz y armonía que Nuestra Señora de Fátima nos confió. El tercer secreto de Fátima nos llama a reconocer la batalla continua entre el bien y el mal en el mundo y a participar activamente en el rejuvenecimiento espiritual de nuestras almas. Nos enseña que, a pesar de la oscuridad y las luchas que enfrentamos, siempre hay esperanza. El poder del arrepentimiento y la fe es transformador, capaz de superar incluso las pruebas más desalentadoras. Nos invita a confiar en la misericordia de Dios y a vivir como instrumentos de su paz y amor. Esta revelación también pone de relieve la centralidad de la oración. El Papa Francisco anima a los fieles a dirigirse a Dios en oración ferviente,
buscando su guía y fortaleza en estos tiempos turbulentos. Al hacerlo, podemos convertirnos en parte de la solución, trabajando para lograr la paz prometida por Nuestra Señora de Fátima. La historia de Fátima no se trata solo de lo que podría suceder en el futuro, es un mensaje vivo que nos llama a reflexionar, actuar y orar. Al mirar hacia el futuro, recordamos nuestra responsabilidad de fomentar un mundo de paz a través de nuestro propio compromiso espiritual. El tercer secreto de Fátima es un llamado a la fe, a la acción y al rejuvenecimiento espiritual de la humanidad. Nos desafía a enfrentar la tensión siempre presente entre el bien y el mal, a elegir la rectitud y a abrazar el poder transformador de la fe. Al hacerlo, podemos ayudar a lograr el mundo de paz que Nuestra Señora de Fátima imaginó, un mundo donde el amor y la fe reinen supremos. Gracias por tomarse el tiempo para explorar esta importante revelación con nosotros. Lo invitamos a compartir sus pensamientos y reflexiones en los comentarios a continuación. Su participación es un testimonio del poder de la fe y la comprensión colectivas. No olvides suscribirte para recibir actualizaciones y debates más profundos sobre los temas que más importan en nuestro camino espiritual.